sean bienvenidos al Foro 106. En esta ocasión mis compañeros y yo nos encargaremos de abordar uno de los casos más impactantes que ha generado conmoción e indignación a la sociedad japonesa, el caso de Yuko Furuta. Yuko era tan solo una joven de entre 15 y 16 años, la cual fue secuestrado un 25 de noviembre de 1988 durante el trayecto de su casa hacia la escuela por 4 jóvenes de entre 17 y 16 años, las cuales la mantuvieron cautiva por 44 días y la sometieron a varios tipos de abusos físicos y psicológicos que la dejaran en un estado irreconocible, hasta su aparición el 4 de enero de 1989. Durante este foro a mis compañeros Moreno, Montoya y Ponce se les va a asignar distintos roles que nos ayudarán a obtener distintos puntos de vista o perspectivas de este caso, lo que nos va a ayudar a profundizar y analizar esta situación. Ok, muy buenas tardes, Santiago. Usted, desde la perspectiva de los agresores o del agresor principal, ¿por qué crees que actuaron de esa forma y qué consecuencias trajo para la víctima y para ustedes mismos? Después del rechazo que obtuve tras muchas veces que insistí, no pude más y solo sentí un sentimiento de ira y maldad que quise desestresarme para humillándola y golpeándola, así como mis compañeros otros. Es un 25 de noviembre la secuestramos para maltratarla y secuestrarla y abusar sexualmente de ella, lo cual nos dio graves consecuencias por ser perseguidos por la policía. Además, después tuvieron muchas causas muy graves porque su familia después se puso a investigar porque se largó, porque ella era una buena hija en su familia, y el hecho de que le hayamos hecho todo esto, tantas cosas indescriptibles, como el hecho de dejarla muerta, no sabría explicar de gran manera esto. Con respecto a la opinión de mi compañero Moreno, yo puedo agregar que hubo un factor muy importante en la toma de decisiones de Hiroshi Minato. El ambiente en el que él coexistía pudo haber estado rodeado de violencia, lo que pudo haber influenciado su carácter y llevado a obtener conductas más agresivas. Ok, muchas gracias, Santiago, por ofrecernos ese punto de vista de los agresores. Y ahora es cuando yo te vuelvo a preguntar, si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué habrías hecho diferente para evitar lo ocurrido? Esto es por parte de los agresores. Principalmente yo aceptaría el hecho de que no me aceptó y empezar a madurar. El hecho de que no me haya aceptado no significa que tengo que resentirme y hacer tal humillación hasta el hecho de dejar muerta a la persona. Y no más eso, y solo maduraría y vería qué me falta además de mejorar. Principalmente de lo que vi en fuentes, según registros comunes en casos de víctimas contra la mujer, los agresores suelen ser personas cercanas a la víctima. Informes en alrededor un aproximado es el 60% son casos cometidos por parejas o exparejas, y en un 25%, que son muy raras veces, son familiares, amigos o conocidos, o podría decir también desconocidos. En caso de Junko Futura, eran jóvenes de su misma edad, y principalmente uno que fue rechazado por ella fue el que hizo toda esta masacre a Junko. Es clara la falta de empatía que tuvieron los agresores hacia la víctima. Son raras veces los casos en los que se le encuentra a la mujer viva y sobre todo ilesa, ya que en la mayoría de veces se sigue desaparecida o en todo caso ya está muerta. Y además esto da a conciencia que por eso cuando lo arrestaron junto con sus compañeros fue muy mal el castigo que tuvieron, porque en ese año tenían 17 o menos, y
por eso no pudieron tener una cadena perpetua o algo más que solo 17 años en la prisión o 30. Algunos casos de por qué esta clase de casos seguían ocurriendo durante la época era la falta de mecanismos de protección para las mujeres en Japón, ya que la tasa de casos registrados durante la época sobrepasaba más del 40 o 50%. Algo más es la manera en la que el sistema judicial trataba a los menores de edad, ya que no se les juzgaba de la manera correcta o se les daba sentencias leves. Además, es la influencia que tenía esa clase de grupos violentos como los yakuza o los pandilleros que mantenían a todas las víctimas o a los involucrados dentro del caso a mantener la boca cerrada. Muy buenas tardes, señorita Abigail. En esta ocasión usted representa el rol de la víctima, así que me gustaría que nos ofreciera su punto de vista o una perspectiva para poder responder a la siguiente pregunta. ¿Qué crees que llevó a que esta situación ocurriera y cómo cambió tu vida después de lo sucedido? Pienso que las autoridades y las personas que están a mi alrededor pudieron haber actuado más rápido ante la situación que me pasó cuando yo desaparecí y que hubiesen evitado tanto sufrimiento que sufrí en ese momento, cuando por decir intenté darles así señales de que estaba secuestrada, ¿no?, por ellos. Fue cuando llamé a emergencia y cuando los secuestradores estaban dormidos y no pude hablar a tiempo y se dio cuenta que estaba llamando a emergencias y colgaron rápidamente. También que la educación sobre el respeto, la empatía y la violencia desde temprana edad puede evitar que otros jóvenes y muchachas, mujeres para que no tengan no cometan las mismas situaciones terribles que a mí me hicieron. Hasta este punto se debe mencionar que hubieron momentos clave que pudieron haber ayudado a la investigación de la desaparición de Junko Furuta. Tales fueron la vez en la que la joven trató de comunicarse con emergencias, pero debido a las lesiones que tenía en sus piernas y en su garganta, tristemente no lo logró hacer. La descubrieron los agresores y volvieron a la rutina de golpes. Otra fue el día en el que los mismos agresores obligaron a la víctima a llamar a sus padres para comunicarles que ella misma había tomado la decisión de escapar e irse con un amigo o con un enamorado, y que detuvieron la investigación y que ya no se preocuparon por ella porque ella estaba bien. Y la tercera fue, según informes, la vez en la que uno de los agresores acompañaba a Junko para visitar a sus padres de vuelta y así poder demostrar que la joven estaba a salvo. Se dice que durante esta visita ella se mantenía alegre, con una sonrisa, pero su madre sabía internamente que algo pasaba con la joven, con su hija, que algo no estaba bien, pero tampoco puede insistir tanto. Dejaron de lado las sospechas y dejaron que Junko volviera con su supuesto novio o amigo a vivir la vida que ella tanto deseaba. Ok, muy buenas tardes, señorita Silvana. En esta ocasión usted se encarga de representar a los familiares de la víctima, de Junko Furuta. Así que también me gustaría que nos ofreciera un punto de vista propio o la perspectiva de la familia para poder responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo afectó esta situación a su familia y cómo crees que permitió que esto pasara? A ver, identificando las tres principales causas, estas vendrían siendo la negligencia, la segunda la indiferencia y la tercera la falta de competencia y los protocolos en las autoridades responsables del caso, ya que el caso de Junko Furuta no fue el primero ni el último, debido a que en la década de los 80, específicamente 1985 a 1988, o sea 3 años, los casos fueron aumentando. En el caso de Furuta marcó la sociedad japonesa. Como vuelvo a reiterar, Junko Furuta es solo una de las miles de millones de víctimas que a diario
diario son asesinadas, violadas, abusadas, maltratadas y que simplemente buscan contar su historia para generar un impacto y que se haya un cambio en la sociedad. De tal manera que después de que se diera a conocer el caso, despertó la conciencia colectiva, lo que quiere decir que miles de personas protestaron en las calles en búsqueda de que el gobierno reformara las leyes ante esta clase de casos, que la policía tomara acción alguna, que se mostrara actos que realmente marcaran la diferencia y que dejara de aumentar el número de víctimas o de fallecidos por la negligencia y la indiferencia policial. El caso de Yoko Furuta simboliza a toda familia que ha perdido a un ser querido, sobre todo si es una mujer. Además de que sirvió a varios países utilizar este caso para analizar su sistema de seguridad y leyes y poder evitar que ocurran más casos así o de tal gravedad en su país. A continuación le pregunto, ¿qué medidas crees que podrían haberse tomado para proteger mejor a la víctima o evitar la tragedia? Pienso que las medidas que pueden haberse utilizado para proteger a la víctima, en este caso Furuta, debería haber sido la reacción inmediata de las autoridades, porque asumir simplemente que un hijo volverá así como así después de la denuncia de una desaparición es una falta grave en el protocolo de esta. Para empezar, las autoridades fallaron, pero también falló la sociedad. Hubieron vecinos, jóvenes, personas que posiblemente hubieran visto algo extraño, sospechado de la familia, del responsable que ocultaba a la víctima, Minato. El silencio mató a Furuta, porque simplemente ver la injusticia en el caso, la sentencia de los acusados, da mucho que decir. Ver la injusticia, la sentencia mínima de los agresores, nos hace vernos y decir qué hicimos o qué dejamos de hacer para que cosas así sucedieran. Las autoridades mismas les dieron a los culpables el tiempo para hacer lo que le hicieron a Furuta. Con esto quiero decir que obviando el detalle del caso de Furuta, por respeto a la víctima, puedo decir que es algo completamente inhumano y durante ese tiempo no se tomaron las medidas exactas. Los agresores están libres. Este caso habrá ocurrido hace más o menos 32 años y pues los agresores continuaron con su vida como cualquier persona normal. Dieron la justicia que en el caso de Furuta debió proteger, ayudar, consolar a la familia, protegió a los agresores, a los culpables, sustentando que eran menores de edad. El Ministerio Judicial japonés instauró la norma de que, para hablar de esto, quiero primero señalar que según el país, Japón, de 20 años a menos es alguien menor y de 20 años a más es un adulto. Con esto puedo decir que la ley que instauraron, la más reciente, fue el que menores de 18 y 19 años pueden ser juzgados con respecto a la gravedad de sus delitos. Ojalá que contando la historia de Furuta en nuestro foro podamos llegar a más personas, llegar a más familias, provocar un gran impacto. Con esto pudimos conocer y dar voz a la injusticia que puede haber. En nuestro foro espero que haya podido profundizar. Yo también me adentré más en la desgarradora historia de Furuta y podemos relacionar la terrible injusticia con las autoridades de nuestro país. Señalar esto, la incompetencia, la diligencia y diferencia dicho anteriormente, y con esto finalizo mi parte. Con la perspectiva de los familiares de la víctima, espero se me haya entendido, espero poder haber explicado bien lo que quise decir y termino con el desenlace de la historia de Furuta.
esta no debería volver a repetirse bajo ninguna circunstancia. Por eso es importante que nosotros como sociedad proponer soluciones reales que nos permitan ayudar a millones de mujeres a salir de situaciones de violencia o abuso. Por eso es importante que el sistema educativo se encargue de enseñar o fortalecer los valores de empatía, el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres. A su vez, por el lado judicial, es vital establecer penas más severas y proporcionales hacia los delitos de violencia sexual. Debe juzgarse a los menores de edad según los crímenes cometidos. En este punto no se ha demostrado alguna acción que haya marcado un antes y después por parte de la policía. Por eso, además, es importante fortalecer los mecanismos de búsqueda inmediata ante las desapariciones, de tal manera que la policía podrá encontrar a la víctima antes de que sea demasiado tarde. Y tal sean los casos así, se ofrezca atención psicológica y social hacia la víctima y las familias, centros de apoyo, líneas de ayuda y campañas que fomenten una denuncia temprana. Lo importante es no quedarnos callados, seamos la víctima o seamos personas que hayamos visto algo sospechoso. Debemos apoyarnos porque es nuestro deber, es lo correcto y porque nadie merece vivir así. Y finalmente, el 4 de enero de 1989, durante la investigación del caso de una joven que había sido asesinada 9 días antes, la policía halló el cuerpo de Junko dentro de un barril lleno de concreto en una fábrica abandonada. Esto fue posible gracias a la confesión de uno de los agresores, quien, al pensar que habían sido descubiertos, decidió revelar la verdad. En el video de fondo se muestra el funeral de la víctima, donde se puede observar el profundo dolor de sus familiares y compañeros tras la pérdida de alguien tan importante para ellos. El caso de Junko Furuta representa una de las tragedias más impactantes y dolorosas de la historia contemporánea de Japón. Más allá de la crueldad de los hechos, su historia nos deja una profunda lección sobre la importancia de la empatía, la justicia y la protección de los derechos humanos. Junko era una joven llena de sueños, con una vida prometedora, que fue arrebatada por la indiferencia, la falta de atención y la violencia sin límites. Su sufrimiento no debe quedar en el olvido, sino recordemos la necesidad de actuar, de no callar y de construir una sociedad más consciente y humana. Al recordar su nombre, no solo honramos su memoria, sino también reafirmamos nuestro compromiso con la justicia y con todas las víctimas que, como ella, merecen ser escuchadas y protegidas. Que su historia sea un llamado a nunca ser indiferentes ante el dolor ajeno. Esta cuenta de Twitter generó controversia por los años 2017 y 2018. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver eso con el caso? Eso es porque el propietario de la cuenta no es más ni menos que Hiroshi Minato, el principal asesino de Junko Furuta.